La vida de Adrián Vega era un algoritmo de precisión y eficiencia. Desde su ático minimalista, en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, dirigía un imperio de software con la misma lógica fría con la que organizaba su agenda. A sus 48 años, era un millonario hecho a sí mismo, un hombre que creía firmemente que cada problema tenía una solución cuantificable y cada persona un rendimiento medible. Este dogma lo había hecho inmensamente rico, pero también profundamente solitario. Su exmujer lo había dejado por su frialdad, y su única hija, que estudiaba en el extranjero, rara vez le contestaba el teléfono, cansada de un padre que confundía el precio de las cosas con su valor. Su hogar, un vasto espacio de paredes blancas y silencios abrumadores, era más una sala de exposición que un refugio. En el extremo opuesto de su universo se encontraba Lucía Fernández. Lucía limpiaba los suelos de las oficinas de Adrián por la noche. Era una presencia casi invisible para él, pero una leyenda para los empleados que se quedaban hasta tarde. Siempre sonriente, siempre tarareando una melodía alegre, dejaba un pequeño caramelo en cada escritorio que limpiaba, un gesto minúsculo de dulzura en un entorno corporativo estéril. Adrián, en las raras ocasiones en que se cruzaba con ella, la veía como una anomalía, una pieza del sistema ineficientemente alegre. No sabía que era viuda, que criaba a 3 hijos sola en un diminuto apartamento en Lavapiés, ni que su sonrisa era el escudo con el que luchaba contra el agotamiento de 2 trabajos. El algoritmo de Adrián se rompió un martes. Lucía no había ido a trabajar durante 3 días seguidos, y lo que era más alarmante para la mente ordenada de Adrián, no había llamado para avisar. Era una falta de profesionalismo que no podía tolerar, una variable inesperada que ensuciaba su sistema perfecto. Ignorando los procedimientos de recursos humanos, consiguió su dirección. No lo hizo por preocupación, sino por una fría irritación. Iba a ir hasta su casa para exigirle una explicación en persona, para recordarle las reglas, quizás incluso para despedirla. Se subió a su coche de lujo, sintiéndose el director de orquesta que va a corregir a un músico desafinado. El viaje desde la opulencia silenciosa de Salamanca hasta el vibrante caos de Lavapiés fue como cruzar a otra dimensión. Los olores a especias, el sonido de múltiples idiomas y la ropa tendida en los balcones eran un asalto a los sentidos ordenados de Adrián. Encontró el viejo edificio de apartamentos, subió los escalones gastados y localizó la puerta de Lucía. Levantó el puño para golpear con la fuerza de un jefe indignado, pero se detuvo. Desde el interior no escuchó silencio ni lamentos, sino risas, risas puras y cristalinas de niños, y la voz cálida de Lucía. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Empujado por una curiosidad que no reconoció, la empujó suavemente y lo que vio lo dejó anclado en el umbral, completamente paralizado. Si la curiosidad por saber qué descubrió el millonario ya te atrapó, dale un like a este video y suscríbete para no perderte esta increíble revelación. El apartamento era increíblemente pequeño y modestamente amueblado, pero estaba impecable y rebosaba una calidez que el ático de Adrián nunca podría imitar. En medio del salón, sentada en el suelo, estaba Lucía. Tenía un tobillo hinchado y vendado, apoyado sobre un cojín, lo que explicaba su ausencia, pero no estaba descansando ni quejándose. A su alrededor estaban sus 3 hijos, de entre 6 y 12 años, y no estaban viendo la televisión ni jugando con aparatos electrónicos. Estaban celebrando lo que parecía ser un banquete real. La mesa era una caja de cartón cubierta con un paño de cocina. Los platos eran de plástico de diferentes colores. La cena, una sencilla sopa con pan. Pero la magia no estaba en las cosas, sino en la atmósfera. Todos estaban disfrazados. El más pequeño llevaba una corona de papel dorado. La niña mayor se había envuelto en una vieja cortina como si fuera una capa de armiño, y Lucía, la reina madre, sonreía con una tiara de papel de aluminio. Hablaban con acentos exagerados y rimbombantes, riendo a carcajadas con cada ocurrencia. Adrián observó, invisible, cómo Lucía convertía la pobreza en un palacio, la necesidad en un juego y una lesión dolorosa en una simple anécdota en la corte de su reino imaginario. La habitación, aunque diminuta,
Estaba llena de una alegría tan expansiva y genuina que parecía a punto de estallar por las ventanas. Adrián, el hombre con una fortuna de 9 cifras, nunca había presenciado una riqueza tan abrumadora. Entonces, escuchó las palabras que se convirtieron en la llave que rompió las cadenas de su corazón. El niño más pequeño, el rey, le preguntó a su madre si algún día tendrían un castillo de verdad. Lucía lo abrazó, su rostro iluminado por el amor. «Mi rey», le dijo en voz baja, pero con una convicción que resonó en el alma de Adrián. «Puede que no seamos ricos en dinero, pero somos millonarios en risas. Y eso, mi amor, es un tesoro que nadie nos puede quitar». La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación física. Él, Adrián Vega, el millonario real, era un indigente emocional. Su palacio de cristal era una celda de aislamiento, y su fortuna un muro que lo separaba de la verdadera vida. En ese instante, entendió el significado de los caramelos que Lucía dejaba en los escritorios. No era un gesto infantil, era un acto de generosidad radical. Era ella, que no tenía casi nada, compartiendo la única abundancia que poseía, su dulzura, su alegría. Pensó en su propia hija, en los regalos caros y las vacaciones de lujo con las que había intentado comprar su afecto, sin entender nunca que lo único que ella anhelaba era esto: su tiempo, su presencia, un trozo de su imaginación. La escena que tenía delante no era solo la vida de una empleada, era un espejo que le devolvía el reflejo de su propio y colosal fracaso como ser humano. Con los ojos llenos de lágrimas, Adrián retrocedió en silencio, sin hacer ruido, y cerró la puerta con una delicadeza que no sabía que poseía. Bajó las escaleras como un autómata y se sentó en el asiento de cuero de su coche de lujo. Pero el silencio del vehículo ya no era pacífico, era ensordecedor. Se quedó allí sentado durante casi una hora, el bullicio de lavapiés entrando por las ventanillas, mientras el edificio de su vida, construido sobre cimientos de eficiencia y beneficios, se derrumbaba en su interior. La risa de los hijos de Lucía resonaba en su cabeza, demoliendo cada una de sus certezas. Había ido a esa casa para despedir a una empleada, y en cambio se había despedido a sí mismo, al hombre que había sido hasta ese momento. Su mano temblorosa buscó su teléfono. Marcó un número que no había llamado en semanas. Al otro lado del mundo, su hija contestó, su voz cautelosa y sorprendida. «¿Papá?». Adrián tragó saliva, luchando por encontrar las palabras. Por primera vez, no empezó, hablando de sus logros ni preguntando por sus notas. Hubo una larga pausa y luego dijo, su voz quebrada por una emoción que su hija nunca le había escuchado. «Lo siento, por todo. Creo que por fin entiendo lo que has estado intentando decirme todos estos años». El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un sollozo ahogado. ¿Puedes venir a casa para las vacaciones, por favor? Prometo que las cosas serán diferentes. ¿Te ha impactado esta historia? Demuéstralo con un like si crees que la verdadera riqueza no se puede contar y suscríbete al canal. Al día siguiente, Lucía no recibió la visita furiosa de su jefe. En su lugar, un médico privado enviado por la empresa llegó a su puerta para tratar su esguince de tobillo. Poco después, un representante de recursos humanos la llamó para informarle que el señor Vega había aprobado una nueva política de baja médica pagada y que debía tomarse un mes completo para recuperarse, con su sueldo íntegro. Lucía, confundida y abrumada, no podía entender qué había pasado. Cuando finalmente regresó al trabajo, descubrió que el cambio había sido mucho más profundo. Adrián Vega había creado la Fundación Vega, financiada por su empresa, para ofrecer becas educativas y ayuda de emergencia a los hijos de todos sus empleados. Y para Lucía, había una sorpresa más. Adrián la había ascendido. Ya no sería limpiadora. La nombró directora del recién creado Departamento de Bienestar y Moral del Empleado, reconociendo que su habilidad innata para generar alegría y conexión era un activo mucho más valioso para su empresa que cualquier algoritmo de software. Le dijo que su única tarea era asegurarse de que nadie en su compañía se sintiera tan solo como él se había sentido. Era un puesto creado para ella, un reconocimiento a la lección de vida que le había enseñado sin siquiera saberlo.
La verdadera transformación, sin embargo, se vio en el propio Adrián. Empezó a salir de la oficina a las 6 de la tarde. Delegó reuniones. Canceló viajes de fin de semana. Cuando su hija llegó a Madrid para las vacaciones, no la llevó a restaurantes caros ni de compras. En su primera noche juntos, ante la mirada atónita de la joven, Adrián extendió una manta en el suelo de mármol de su enorme salón, pidió pizza y le dijo con una sonrisa torpe: «Esta noche cenamos en el castillo. Tú eres la reina, y tenemos que decidir los grandes asuntos del reino». La historia concluye con una imagen que vale más que toda la fortuna de Adrián Vega. Padre e hija están sentados en el suelo, construyendo un torpe fuerte con cojines de diseño, riendo a carcajadas mientras la estructura se derrumba una y otra vez. El ático, antes un mausoleo de la soledad, resuena por fin con el sonido de la alegría. El millonario no fue a la casa de la empleada para cambiar la vida de ella, fue para que ella, sin saberlo, le devolviera la suya. Descubrió que la felicidad no era un destino al que se llega con el éxito, sino un juego que se inventa con amor, incluso en una habitación pequeña, con un tobillo roto y una caja de cartón como mesa. ¿Alguna vez una persona humilde te ha enseñado una lección de vida importante? Deja un corazoncito si crees que la risa y el amor son los mayores tesoros. Suscríbete para más historias que te recordarán lo que de verdad importa en la vida. Comenta Millonarios en Risas si te ha inspirado la filosofía de Lucía.